Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión vamos a estudiar los operadores aritméticos. Vamos a poner acá un comentario entonces y vamos a poner un título, operadores aritméticos. Bien, muy bien. Los operadores aritméticos son símbolos especiales que nosotros utilizamos para realizar cálculos, ¿ya? Es decir, tenemos operadores como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, entre otros tipos de operadores, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en esta clase, en este video, es ver cuáles son los principales operadores aritméticos y cómo utilizarlos para poder desarrollar programas que realicen y efectúen estas operaciones matemáticas que nosotros vamos a requerir. ¿Ok? Entonces, el primer operador aritmético que nosotros tenemos es el operador de suma. Y obviamente, acompañado de la suma, viene la resta, ¿verdad? Para escribir suma, simplemente utilizamos el símbolo más. Y para la resta simplemente usamos el menos, que sería como un guión en el caso de nuestro teclado. ¿Ok? Entonces, con estos operadores nosotros podemos efectuar operaciones matemáticas de suma y resta. Por ejemplo, vamos a hacer un programa que le solicita al usuario dos números y les muestre la suma y le muestre la resta. Entonces, si queremos hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es solicitarle al usuario que ingrese los datos, ¿verdad? Entonces voy a poner num1, ¿sí? O sea, este va a ser el primer número y le voy a solicitar que ingrese los datos, ¿sí? Voy a poner un input para que ingrese el primer número, ¿ok? Dentro de un input, fíjense, puse el mensaje, ingrese el primer número. Recuerden que el input ingresa datos en formato string. Como nosotros queremos hacer operaciones matemáticas y necesitamos que esto sea un número y no una cadena de texto, tenemos que transformarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a usar el transformador int para que lo que se ingresa aquí se considere como número entero. ¿Sí? De la misma manera, voy a crear una variable que se llame número 2 y vamos a solicitarle al usuario que ingrese el segundo número. ¿Se fijan? Perfecto, listo. Ya tenemos el número uno y ya tenemos el número 2. Tenemos los dos números que el usuario va a ingresar. Entonces ahora vamos a sumarlos y a restarlos. Vamos a crear una variable que se llame suma y que va a ser efectivamente la suma de estos dos números ingresados. O sea, va a ser num1 más num2. ¿Se fijan? Y obviamente la resta que va a ser num1 menos num2. Ahí tenemos entonces la suma y la resta de los números que ingrese el usuario. Una cosa importante es que es una buena práctica de programación ir dejando espacios en blanco, ¿verdad? O un espacio saltado cuando nosotros queremos hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, yo podría haber puesto eso así, num1 más num2, pero es bueno dejar espacios para que nosotros podamos visualizar bien la información, ¿sí? Simplemente es un tema visual y ayuda bastante. Bueno, ahora le vamos a mostrar al usuario la suma y la resta. Entonces voy a poner aquí print, voy a poner la suma es, y voy a poner aquí la suma, y voy a poner aquí otro mensajito que diga la resta es, y voy a poner aquí la resta. Entonces fíjense cómo está funcionando nuestro programa. Vamos a hacer correr esto. Perfecto. Entonces aquí dice ingrese el primer número. Por ejemplo, voy a ingresar un 15. Ingrese el segundo número. Ingreso un 5. Y fíjense, ingreso los números, los transformo a números enteros y los guardo. Después, efectúo la suma y efectúo la resta. Y por último, muestro la información en la consola. Entonces, fíjense, ingresamos un 5, un 15 y un 5. La suma es 20, claro, 15 más 5 es 20. Y la resta es 10, claro, 15 menos 5 es 10. ¿Se fijan? Entonces podemos usar el operador de más y menos para hacer operaciones matemáticas de suma y resta respectivamente. ¿Sí? O sea, esto es efectivamente todo lo que conocemos hasta el momento. Bueno, ¿qué otros operadores matemáticos tenemos? Así como tenemos la suma y la resta, obviamente también tenemos la multiplicación y la división. Multiplicación y división. Y división. Ahí sí. Esto lo voy a dejar más allá. ¿Cómo hacemos la multiplicación? Bueno, la multiplicación se hace con el símbolo del asterisco y la división la hacemos con el símbolo de diagonal, el slash.
¿Ok? De esa manera nosotros, ¿verdad? Vamos a poder hacer también las operaciones de multiplicación y las operaciones de división. ¿Ok? Entonces voy a programar un par de cosas más acá. Fíjense que aquí el usuario ingresa los dos números, aquí los sumamos y aquí los restamos. Vamos a multiplicarlos ahora. Entonces voy a crear una variable que se llame producto y va a ser num1 por num2. O sea, aquí vamos a multiplicar los números. Aquí me faltó poner, ahí sí, num1 por num2. Y también, obviamente, vamos a hacer la división. División igual num1 dividido en num2. ¿Se fijan? Y con eso ya tenemos la división y la multiplicación. Entonces voy a poner aquí algunos print para mostrar esos datos. La multiplicación es, y voy a mostrar la multiplicación y también voy a mostrar la división. La división es, y aquí voy a poner división. Perfecto. Entonces fíjense cómo tenemos todas las operaciones aritméticas básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Aquí el usuario ingresa los datos, aquí nosotros calculamos las cuatro operaciones y aquí mostramos las cuatro operaciones, el resultado de las cuatro operaciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a ingresar un 10 y voy a ingresar un 2. Entonces, fíjate, automáticamente el programa me dice que la suma es 12, 10 más 2 es 12, la resta es 8, 10 menos 2 es 8, la multiplicación es 20, claro, porque 10 partido 10 por 2 es 20, y la división es 5, claro, 10 partido en 2 es 5. ¿Se fijan? Entonces todas las operaciones están funcionando. Fíjense una cosa interesante, siempre que nosotros efectuemos la operación de multiplicación, automáticamente Python va a entender que ese número es un dato de tipo float. Por eso es que aquí ustedes pueden ver que en vez de 5 dice 5,0. ¿Sí? Porque para Python la división automáticamente se transforma en un dato de tipo float, porque al momento de dividir es posible que salgan números decimales. Por eso Python, para que no tenga problemas con los tipos de datos, automáticamente transforma una división en un dato de tipo decimal. Si ustedes quisieran, esto lo podrían transformar a un número entero, forzar a que esto sea un número entero, simplemente usando la función int para que esto sea considerado como un número entero. Sin embargo, en este caso no tenemos ningún problema. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya tenemos las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué otras operaciones podríamos hacer matemáticamente? Bueno, otra operación que se usa bastante es la operación de potencia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la potencia en Python? Bueno, para hacer la potencia usamos doble asterisco. Un asterisco es para multiplicar y el doble asterisco es para elevar a una potencia. Entonces, vamos aquí a calcular también la potencia del primer número que ingrese el usuario elevado al segundo. Entonces, num1 elevado a num2. ¿Se fijan? De esa manera se muestra la potencia. Ahora vamos a poner un print donde se muestre la potencia. La potencia es potencia. Ahí sí vamos a mostrar también la potencia. Vamos a efectuar esto y vamos a ver qué nos da. Voy a ingresar el primer número, el 2, y el segundo va a ser un 3. Entonces, fíjate, la suma es 5. Claro, 2 más 3 es 5. La resta es menos 1. Claro, 2 menos 3 es menos 1. La multiplicación, 2 por 3 nos da 6. La división, fíjate lo que nos sale aquí en división. 2 partido en 3 es 0,6 periódico. Es un número decimal. Por eso es que aquí sale 0,6666 y un montón de 6. ¿Ok? Y por último, fíjate, la potencia es 8. Claro, 2 elevado a 3 nos da 8. ¿Se fijan? Por lo tanto, podemos utilizar la potencia utilizando los dos puntos. ¿Ok? O más bien dicho, el doble asterisco. ¿Sí? Así que con esto tenemos una gran gama de operaciones básicas que son muy útiles para resolver una gran cantidad de problemas. Incluso este operador de potencia lo podemos utilizar para calcular raíces, por ejemplo. Recuerden que calcular una raíz es elevar a una fracción. Si ustedes, por ejemplo, quieren calcular la raíz de 4. Bueno, la raíz de 4 no es otra cosa que 4 elevado a un medio, ¿verdad? Porque aquí el 4 está elevado a uno, aquí, uy, me pasé un poco, aquí está elevado a uno, el índice de la raíz es 2, y para transformar esta fracción, simplemente el índice de nuestra fracción pasa dividiendo al exponente. Entonces nos queda 4 elevado a un medio. ¿Se fijan? Por lo tanto, si queremos calcular una raíz, simplemente podemos elevar a un medio y eso lo podemos hacer con la potencia también. Por ejemplo, vamos a calcular la raíz del primer número que el usuario ingrese, solamente del primero.
Entonces voy a poner aquí raíz igual al primer número que ingresa y lo vamos a elevar a un medio. Fíjense cómo estoy usando paréntesis. Esos paréntesis son para organizar mejor. Al igual que en matemáticas, podemos usar paréntesis para ordenar la jerarquía de las operaciones o para que sepamos bien cómo efectuarlas. Bueno, aquí en Python también podemos hacer esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí estoy elevando el primer número a un medio para que calculemos la raíz cuadrada. Y vamos a poner aquí print la raíz del primer número es, y voy a poner aquí la raíz. A ver, vamos a ver si esto funciona. Vamos a hacer correr esto. Ingresa el primer número, voy a ingresar el 9 para que tenga raíz exacta. Y el segundo número va a ser un 2. Entonces, fíjate, la suma 9 más 2 es 11, la resta 9 menos 2 es 7, la multiplicación 9 por 2 8, la división 9 dividido en 2 es 4,5, la potencia es 81, claro, 9 elevado a 2 es 9 por 9 que es 81, y la raíz del primer número es 3, claro, porque el primer número que yo ingresé era un 9 y la raíz de 9 es 3. ¿Se fijan? Por lo tanto, la operación de potencia también la podemos aprovechar para calcular raíces. ¿Ok? Muy bien, estas son entonces algunas de las operaciones básicas que podemos utilizar en Python. ¿Qué otro tipo de operaciones podríamos hacer? Bueno, para no borrar esto, voy a comentar todas estas líneas. Recuerden que podemos comentar una gran cantidad de líneas usando la triple comilla. Voy a bajar un poco y vamos a ver algunas otras operaciones que son un poquito más extrañas. ¿Ok? La primera operación que vamos a ver es la que se llama la división entera. ¿Ya? Y acompañada de la división entera, lo que se llama la operación de resto, que también se llama residuo o también algunos lo conocen como el módulo. ¿Ok? La división entera se hace con dos slash. La división se hace con una y y la división entera se hace con dos backslash, con dos slash. Y el módulo se hace con el símbolo de porcentaje. ¿Ok? A ver, vamos a explicar de qué se trata esto. Recuerden que cuando nosotros éramos pequeñitos y nos enseñaban a dividir, por ejemplo, vamos a dividir 9 dividido en 4. Entonces a uno le decían, a ver, ¿cuántas veces entra el 4 en el 9? Bueno, el 4 en el 9 entra dos veces, porque 4 por 2 me da 8. ¿Y cuánto me sobra? ¿Cuánto me falta del 8 para llegar al 9? 1, ¿verdad? Y ahí terminábamos la división. Bueno, este numerito que estaba acá, recuerden, ustedes se llamaba el cociente, era el resultado de nuestra división, y este numerito que estaba acá se llamaba módulo, o más, bueno, más bien se conoce como el resto, ¿verdad? Bueno, esos numeritos son los que nosotros podemos encontrar usando estas dos operaciones. Para encontrar el cociente, usamos la división entera. Y para encontrar el resto, usamos el símbolo del porcentaje. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo con esta misma división para que ustedes corroboren. Voy a poner aquí print, vamos a imprimir. ¿Y qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir 9, 2 slash y 4. Al hacer esto, ¿qué es lo que estoy calculando? Estoy calculando el cociente de dividir 9 en 4. En este caso, el cociente es 2, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos correr este programa, fíjense cómo aquí nos sale el 2, que es el mismo 2 que teníamos acá, ¿sí? Por lo tanto, ese doble slash, que es la división entera, calcula ese cociente. Y para calcular el resto, usamos lo siguiente. Print, voy a poner 9, voy a poner el símbolo de porcentaje y pongo 4. Ese símbolo de porcentaje me va a dar el resto. Entonces, fíjense cómo aquí me dio el resto 1. Claro, el resto que nos había dado era 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, el doble slash es para pillar el cociente y el porcentaje es para pillar el resto de la división. Vamos a hacer otro ejemplo. Imagínense que yo quiero dividir 16 y lo quiero dividir entre 7. Entonces yo digo, ¿cuántas veces entra el 7 en el 16? Ah, el 7 en el 16 entra dos veces, porque 7 por 2 es 14. ¿Y cuánto me falta para llegar del 14 al 16? Nos falta 2. Ah, eso significa que el cociente nos da 2 y el resto nos da 2. Entonces, si nosotros aquí ponemos 16 doble slash 7, esto me va a dar el cociente, me va a dar 2.
Y si ahora pongo 16 porcentaje 7, me va a dar el resto, que coincidentemente también es 2. O sea, en ambos casos nos va a dar el número 2. Fíjense que aquí podemos ver que en ambos casos nos dio el 2. El primer 2 es del cociente y el segundo es del residuo. ¿Sí? Por lo tanto, estas operaciones también son bastante útiles y muchas veces las utilizamos cuando queremos resolver algunos problemas específicos. No son operaciones que quizás vamos a estar usando constantemente, pero sí es importante conocerlas porque muchas veces eh, podemos resolver algunos problemas utilizándolos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de operaciones aritméticas, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y también tenemos la división entera y el residuo o módulo, ¿sí? Que es el resto de la división. ¿Ok? Muy bien, esas son entonces las operaciones elementales básicas. Muy bien, y ya utilizando todo esto, por supuesto, podemos realizar una gran cantidad de programas que nos permitan hacer cálculos aritméticos de una manera muy, muy sencilla. Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan al respecto me lo dejan en los comentarios y nos veríamos en un próximo video. Que estén todos muy bien.